¿Qué tal? Un gusto saludarles en este inicio de semana y qué mejor forma de iniciar la semana que con viralidad social. Esta propuesta de análisis con temas que son tendencia, que son virales. Gracias por acompañarnos. Les saludamos con mucho afecto todo el equipo que hace posible Viralidad Social. Y pues vamos precisamente a saludar a quienes son parte de esta mesa. Álvaro Ramírez, ¿cómo estás? Leti, querida, buena tarde. Pepe, Fernando, perdón, pues aquí. Dale. Listos para empezar. Perfecto, con temas que vamos a tener muy interesantes. Así es. Saludamos también a José Ojeda. ¿Cómo estás, Pepe? Qué gusto. El gusto es mío, Leti. Estamos aquí. Qué gusto saludarte, qué gusto saludarles, Fer, Álvaro. Y pues siempre temas álgidos. Sí, temas que seguramente van a ser de su agrado porque son temas que precisamente marcan tendencia en la sociedad. Fernando Maldonado, ¿cómo estás, Fer? Muy buenas tardes a todos ustedes. Saludo a Álvaro, a Pepe, al hombre del traje gris. Al hombre del traje. Todos los Hoy hombres. todos vienen con saco gris, nada más lo que cambió fue el color de la camisa. Les hubiera prestado mi blusa, sí, ¿no? Para que fuera igual que Pepe. Bueno, pues como siempre, esperamos que se queden hasta que terminamos con el programa. Vamos a abordar varios temas, les vamos a mencionar ahorita cuáles son los temas. En primer lugar, hoy decidimos hablar de cómo ha sido la participación de México en los Juegos Olímpicos y cómo ha dado de qué hablar estos escándalos, dicen algunos, de género en el tema de la competencia. Ya estaremos abordándolos. También, en segundo término, vamos a tener el tema de lo que ha sido la resaca, dice Fer Maldonado, del caso Mayo Zambada, ¿no? De Ismael Zambada. Y luego también un tema que desde el domingo antepasado hemos manejado, seguramente usted lo ha visto, lo ha escuchado, el tema de Venezuela. Maduro en Venezuela y todo esta tormenta que se ha generado no solamente en Venezuela, sino también a nivel internacional. Después vamos esperemos que nos dé tiempo, por supuesto, a hablar nuevamente de los nombramientos que ha hecho Claudia Sheinbaum para su, no necesariamente gabinete legal ni ampliado, pero que será parte importante por los nombres de los que se trata. Y finalmente, bueno, pues esperemos que nos dé tiempo para hablar de esta inédita invitación que se hace a un presidente municipal electo y a un gobernador electo para participar en la Noche Mexicana, la noche del 15 de septiembre, para que estén ahí dando el grito de independencia en los balcones, Leti, del pero Palacio. A mí me parece que valdría la pena no dejar pasar el tema que la semana pasada, a finales de la semana pasada, pues empezó a generar ¿Viralidad? Viralidad, sí, y sobre todo por las características de cómo se fueron dando las notas, ¿no? Creo que vale la pena, incluso pareciera hasta de películas que quisieron generar ¿De cuál ciertas de todos historias. Los temas? A ver, platícanos. No, pues yo creo que el tema del periodista, ¿no? Del hospital y todo lo que hay ahí. Correcto, perfecto. Yo más bien lo describiría como un empresario mediático que junto con el hoy senador electo Ignacio Mier Velasco es socio, que es Ignacio Mier el mayoritario en ese periódico. Sí. Son socios de un periódico que trae una larga controversia y trae una larga fila de acusaciones. Me refiero a Arturo Rueda, que va a un hospital, se interna porque dice que está convaleciente de una operación reciente. ¿Convaleciente después de un mes de Pues, la cirugía? Puede ser, pero finalmente ya es lo que él dice y hace una suerte de monólogo disfrazado de entrevista ahí con un personaje con el que disfraza un monólogo como si fuera una entrevista, con una intención muy clara de sembrar una falsa narrativa respecto de una supuesta persecución. A ver, él tiene acusaciones penales, estuvo en la cárcel más de 10 meses. 14 meses, quedó interrumpida su condena porque además estaba en el proceso. A ver, los tiempos procesales del Estado mexicano,
pues pueden o no gustarnos, pero tiene su ruta procesal, un tema de estos penal. Y las fiscalías, en este caso la de Puebla, puede apelar o no apelar porque se le había modificado ahí su cuestión de medidas cautelares. Pero, sí, digamos, se dejó en libertad después de esos 14 meses, pero en un proceso que no está concluido. Que no está concluido y que hay su ruta y sus momentos procesales y en fin. A ver, aquí lo claro es que no ha estado nunca en un tema de procesos judiciales por su trabajo en el ámbito mediático. Es que mira, Álvaro, a mí me parece que se le está dando un estatus que no merece. No es un periodista y tampoco es un empresario. Es una persona que encontró una manera de tener grandes utilidades a base de la extorsión. Y eso lo sabemos. La clase política, que es bastante timorata, nunca fue capaz de señalarlo directamente. Pero te lo dicen en cualquier mesa. Llegaba y te extorsionaba. Te ponía en la mesa el monto del convenio que quería para el periódico y el monto del dinero que quería él directamente para su bolsillo. Eso no lo hace un periodista decente. Y tampoco es un empresario. Es un cuate que medró con la charola de periodista. Es nuestro denegri poblano. Y es una vergüenza nacional. En México los periodistas serios se mofan de este personaje no por el fenotipo, sino por la conducta delincuencial de la que todo el mundo conocemos. No es empresario, no es periodista, y sí es una persona que podría ser imputada del delito de extorsión, porque como bien lo dices, el proceso no ha terminado. Así es. Cuando se llama víctima de persecución, no se nos olvide, es un patrón de conducta que tienen todas las personas que saben que van a perder un proceso judicial. Sí, claro. Y no tienen otro recurso más que la victimización. Y de sembrar la duda entre las personas que ven pues estos mensajes que aparecen en redes sociales. Y entonces yo creo que es como que tratar de jalar adeptos para su propia defensa, ¿no? Sí, yo creo que aquí lo también interesante es que la discusión que se está generando, yo creo que aquí ha habido varios elementos fundamentales. Yo creo que aquí lo interesante sería que el análisis debe ser, o más bien, lo que debería de estar en la discusión es separar lo que representa ser un periodista, lo que representa estar enfrentando un proceso judicial y lo que representa, en este caso, la parte mediática. Es decir, porque pareciera que se está juntando como si fuera una agresión directa hacia un medio de comunicación o hacia un periodista, como si hubiera una persecución, ¿no? Entonces, si se logra separar eso, pues yo creo que aquí lo más importante pues es la justicia, ¿no? Yo considero que si hay un proceso abierto, que si se tiene que investigar, pues que se investigue, sea periodista, pseudoperiodista, empresario, pseudoempresario, a quien sea, creo que hay leyes en nuestro país que nos permiten seguir una investigación en orden, como dices, de manera legal, y que aplique a quien se tenga que castigar y sancionar penal, civil o administrativamente. Porque yo creo si no que se distrae el tema en la opinión pública, ¿no? Y creo que ese es lo más representativo. Así es, y un poco lo que decía Fer, a mí me parece que se actuó durante muchos años en diversos estados de esa manera, que el periodista se sentía poderoso porque finalmente la información es poder. Me pagas para que no te pegue. Así lo decía López Portillo, yo pago para que me peguen, pero finalmente ellos creen que tienen muchos privilegios, muchas prebendas, y entonces utilizan esta parte de decir, pues te voy a pegar con mi medio, y de esa manera extorsionan a los políticos, pero también tienen la culpa los políticos, en primera porque han de tener cola que le pise, pero por otro lado, a mí me parece importante sí mencionar que no debe de ser de ida y vuelta, o sea, debería de terminarse con ese tipo de personajes porque él es abogado, este personaje es abogado, y supongo que debe de saber mucho de derecho porque tiene hasta una maestría y me parece que hasta un doctorado. Bueno, entonces, bueno, pues, que se defienda. Tiene un largo expediente de agresión a mujeres. Ha sido misógino. Misógino. Ha sido homófobo. Ha sido, de verdad, reúne las peores características de un ser humano.
Exactamente. Ya no quisiera yo abordar sobre su desempeño profesional, sino él en sí mismo, a través de la línea editorial del periódico que dirige, ha exhibido lo peor de la raza humana. Y mira, tan no es su trabajo periodístico que esto tiene muchos años. Y otra vez, los tiempos procesales pueden o no gustarnos, son lentos o no, pero hay unos tiempos procesales que se están cumpliendo. No hay una presión ni un tema político. A ver, no es tema político que le otorgaron el perdón por extorsión, pero como es un delito grave, se persigue de oficio. Claro, no puede haber un perdón. ¿No? Ahora, Así es. Hay un tema que sí hay que señalar con mucha claridad, de Diario Cambio, así se llama, donde 41%, si no me falla la memoria, de las acciones las tiene Ignacio Mier Velasco. Yo tengo entendido que es el 34%. O el 41% la tiene Arturo Rueda. La cosa está en que es un periódico donde tiene una participación un senador electo de Morena, y es un periódico que en la pasada contienda electoral, en el proceso electoral, hizo abiertamente campaña tergiversando información contra el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, contra la hoy presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, que atacó directamente a encuestadoras que al final de cuentas resultaron que traían los números ciertos. Por ejemplo, Encol y, por ejemplo, de las Heras. Indicadores, por ejemplo, para hablar de una encuestadora los atacó directamente. Donde tú entiendes, más allá de la libertad de expresión, esta lógica comercial que tiene el periódico donde es mayoritariamente dueño, o uno de ellos, un senador electo de Morena atacando a Morena. Porque es una asociación delictuosa. Claro, no, pues esa es una de las razones. Hacen el juego del policía bueno y el policía malo. Que no estaría mal que fuera el policía bueno y el otro es el que te agarra a periodicazos. Que no estaría mal que un medio fuera imparcial, ¿no? O que el Cambio fuera imparcial. El tema es que se vuelve tendencia, más bien se vuelve tendencioso hacia un lado. Porque al final del día, pues está bien que hable mal de Andrés Manuel y de Claudia Sheinbaum. Si tienen razón. El que acusa prueba. Si no conociéramos la reputación de quien está dirigiendo el periódico, pero sabemos que es un cuate que tenebra todos los días de la redacción, hombre. Y creo que esa es la parte perversa, pues, del asunto. Yo creo que ese es, y ya que vamos a hablar también de las Olimpiadas, pues es hablar de cómo ponerle las medallitas a quien se las ha ganado, ¿no? O quitárselas a quien no se las ha ganado. Oigan, a mí me parece también que ya le está pasando mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, pues tenemos que abordar nuestros temas del viralómetro. Es correcto. ¿No? Adelante. Es correcto. Bueno, el asunto a propósito de la conducta delictiva de algunos periodistas, ¿no? La resaca mediática que resultó después de la entrega de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del Chapo Guzmán. El más grande, ¿no? Es el mayor y sin embargo no es el de mayor relevancia en el cártel. No, claro. Ni siquiera es un segundón. Prácticamente en el cártel es un donadie. Sí. Era un donadie. Por eso tercero o cuarto en el rango ¿no? exactamente, por eso la negociación. Pero ha despertado un montón de especulaciones sobre si lleva información Ismael El Mayo Zambada sobre los vínculos de Andrés Manuel López Obrador y la 4T con el narcotráfico y todo esto. Porque recordemos que hay un contexto amplio. Esta mujer, Anabel Hernández, que de ser una periodista de investigación, se convirtió en una periodista que convierte el oficio en un acto de fe. Sí, ¿no? Más que fuentes. De ser reportera, hay que creerle, ¿no? Y hay que tomar como una verdad absoluta todo lo que está diciendo en sus participaciones, en sus últimos libros. Yo recuerdo particularmente uno de los libros que escribió, que le generó una polémica y una denuncia por difamación, de Jorge Carpizo MacGregor. Lo mejor que le pudo suceder a Anabel Hernández era que Carpizo, el ex rector de la UNAM, ex procurador general de la República, ex titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que falleciera, porque la iba a pasar muy mal. Era un auténtico jurista y no se andaba con medias tintas. Ella lo involucró en un libro relacionado con el narcotráfico y él no se quedó callado, porque no tenía aspiraciones políticas, no tenía que cuidar ningún capital electoral, ni político, ni nada. Él sí la denunció y falleció. Desde ahí para acá ha venido cometiendo error tras error tras error, y ella sí ha actuado con dolo. Así es. ¿Qué es lo que buscan Anabel Hernández, Raimundo Rivapalacio, Carlos Loret? Permanecer vigentes.
cuando hay estudios muy serios que dicen que el 70% de la gente ya no le cree a estos periodistas. Entonces, bueno, regresando al tema de Ismael El Mayo Zambada, para entender un poco lo que ocurrió cuando se entregó, es que ya tenían años negociando su entrega. El señor tiene 76 años, tiene un nivel de diabetes avanzadísimo, ya no puede ni siquiera caminar por sí solo. El hombre no va a durar mucho tiempo. La pena que alcance en una cárcel en Estados Unidos va a ser una pena de por vida, porque cada minuto para él es tiempo ganado. Es una persona prácticamente moribunda. Y sin embargo continúan con esta narrativa en el sentido de que tiene información que va a entregar a la DEA, al FBI, al Departamento de Estado, y que van a agarrar estos organismos del gobierno de los Estados Unidos a la cúpula de la 4T que está involucradísima con el narcotráfico. Y no hay nada más falso que eso. Nada más había que entender y leer la información que es auténticamente consistente sobre la trayectoria y el ocaso de Ismael El Mayo Zambada. Por eso yo creo que si hay una resaca, que alguien va a terminar por padecerla. El hombre va a morir, digo, claro, ¿no? Sí, todos vamos para allá, pero unos más pronto, ¿no?, que otros. No, pero sí más temprano que tarde. Exactamente. O sea, su enfermedad. Y en el caso del hijo del Chapo, pues era un hombre que no tomaba decisiones, ¿no? Es Archibaldo, me parece que quien hereda el imperio, claro, del cártel es Archibaldo. Y ya está en Estados Unidos. Pero además seguramente sí, exactamente, va a andar pero fuera, bueno, eso, ¿no?, lo quiero dejar así en la mesa como para que veamos que no todo lo que se escribe y lo que se dice. La verdad es que yo, por ejemplo, hay periodistas a quien yo admiraba legítimamente, por ejemplo, Riva Palacio, que me parecía una persona muy seria, ahora ha venido escribiendo cosas que verdaderamente no resisten el más mínimo análisis. Yo considero que, hablando un poco de ese tema específicamente de los periodistas, yo creo que hay periodistas que seguramente están convencidos de algunas de sus posturas. Creo que están... Pero históricamente, pues... Sí, y creo que llega un momento en que se pone en tela de duda, en tela de juicio, si realmente sus métodos, si realmente esos convencimientos que tenían aguantan lo que tú dices, estar realmente bajo vigilancia, porque es cierto que el periodismo tiene que rectificar a veces el camino, ¿no? Y creo que en estos momentos el periodismo está en esa disyuntiva, en que se demuestre que lo que decimos realmente pueda sostenerse, porque es muy fácil acusar a veces, y sin pruebas, peor. El problema es que muchas de esas personas que están publicando sobre ya viene la DEA por Andrés Manuel, ya viene la DEA por Mario Delgado, por antipático que nos parezca, la verdad es que no hay tal, y no va a haber tal, pero hay una horda en redes sociales que reproducen y replican todos estos mensajes y crean una especie de ecosistema digital que no se sostiene. Una falsa realidad. Ese es el problema. Es lo que decimos, ¿no? Y justo quería hablar de esa falsa realidad en lo que se llama la posverdad. Es correcto. Es decir, ¿qué representa? O sea, ¿a dónde quieren llevar esto? Pues que una mentira, si la dices con consistencia permanentemente, pues pareciera que vamos a terminar creyendo esa mentira. Se termina creyendo. Sí, claro. Y al final la agenda ya no va a ser la mentira, ¿no? Sino el origen del mensaje. Sí, ya no importa, ¿no? O sea, las consecuencias, ¿no? Es decir, eso es lo que quiere, es la estrategia de lo que se quiere provocar, porque claramente hay una estrategia de por medio para generar toda esta campaña, que si somos estrictos en este análisis, o si somos estrictos en darle esta prueba de ácido desde la lógica periodística, ustedes como expertos, pues por eso pueden decir lo que en este caso estaba comentando Fer, ¿sí? Claro. Y regreso al tema del Mayo Zambada, en la lógica de lo que representa. Es decir, al final del día me parece que lo que está representando, ¿sí? Y creo que es interesante lo que está pasando, o lo que ha pasado hace una semana que estuvimos discutiendo este tema, es quién está ganando, ¿sí?, con la detención del Mayo Zambada. Y claramente lo que pareciera es que Biden y Kamala, porque la verdad es interesantísimo cómo se ha recompuesto el escenario
en Estados Unidos, para ellos. exactamente para ellos. Es decir, que hay un tema antes, hay un antes y un después. ¿Sí? Antes del mayo, pues pareciera que Trump era invencible. Después de la detención del mayo, pues pareciera que ya las cosas son diferentes. Incluso ha cometido varios hierros, además de esto, Trump. Y me parece que ese es el tema interesante. Justo con periodistas, ¿eh? Justo con periodistas. Y me parece que ahí lo que está marcando la agenda ahora, desde mi punto de vista, es cómo aprovechar lo que realmente va a generarse con el tema de García Luna. Es decir, lo que vaya a pasar con García Luna, pues quieren minarlo con lo que pareciera que va a decir el mayo. Entonces van a pareciera que quieren mantener latente que en el umbral del juicio contra el mayo, pues pareciera que pueda estar salpicado o pudiera estar implicado la 4T y Andrés Manuel. Y cosa que parece difícil que eso pase. Pero sin embargo, todo este tiempo, todos estos años que va a provocar este juicio, pues va a poder ser tierra fértil para poder relacionar este tema como lo ha comentado Fer. Álvaro. Ahora que decían precisamente de cómo ganaba, lo decías Pepe, Kamala y Joe Biden, que es finalmente el gobierno de Estados Unidos, que en este momento es de los demócratas, el que más gana. Recobran una institucionalidad en el tema de seguridad y en el principal tema que es el trasiego de drogas y en el tema del fentanilo, ¿no? Que es el problema más grande que está enfrentando Estados Unidos. Las escenas que luego vemos de estos pues espacios que son callejeros, que son en la calle, donde son verdaderos zombies quienes ya están metidos en la adicción, que son sustancias, por ejemplo, como la heroína, que tienen un poder de adicción prácticamente desde la primera dosis, se enganchan quienes ya la consumen, y recobran de esa manera institucionalidad y atención a uno de los principales problemas que están en la preocupación pública de Estados Unidos. Creo que también hay una parte que gana México, aún con la nube negra que se formó alrededor, que se platicaba aquí, de la información. Creo que también gana México y se desarma el principal argumento del discurso electoral de Donald Trump. Y recuerdo, como en la misión pasada les decía, que precisamente esa semana que se desencadenan todos estos hechos, al principio y al final de la semana, es cuando se da la entrevista con Donald Trump, en la que dice que en 2 minutos los narcotraficantes desmantelarían o darían un golpe al gobierno y quitarían al presidente. Pues ya se ve que no. Ya se ve que no. Y además, a ver, ya en el tema de lo que han llamado infodemia, ¿no? Que es sembrar mentiras, reproducirlas en redes, que sigue quedándose ahí. Creo que todos lo hemos experimentado, sobre todo en redes como Twitter, donde es una tierra fértil para los rijosos, para los mentirosos, etcétera, etcétera. ¿No? Ex. Twitter ya no. Ex Twitter. Se queda ahí. De repente gente muy preocupada porque dijeron tal o cual cosa de mí en X. Sales a tu casa, saludas a tu vecino y no sabe nada. No se entera. No se entera de nada. La vida real es distinta de la vida cotidiana. Pero ciertamente, desde la campaña de Andrés Manuel López Obrador, desde años antes de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, junto con el crecimiento y el auge de las redes sociales, se crearon también medios de comunicación que, por un lado, tenían esta función pública de los medios, de informar, y por otro lado, eran espacios, empresas, espacios mediáticos que estaban dedicados específicamente a esta siembra de temas. Una verdad puede tener muchos ángulos, y la repiten, y la repiten. Un instrumento de propaganda. Y se encontraron el documentito no sé qué y el documentito no sé cuál. Esa versión, por ejemplo, que siempre han atacado a Mario Delgado con que está involucrado y está en no sé cuántas investigaciones, no la he visto sustentada en ningún documento oficial de Estados Unidos. Y lo repiten, y lo repiten. Aunque sí lo hay, pero es un homónimo. Ajá, bueno, ahí está esta parte, ¿no? Sí, no aguantan esa prueba del análisis y de la verdad. Y sigue habiendo, tú lo sabes muy bien como docente de periodismo, Leti querida,
sigue habiendo el ABC de la rigurosidad de la comprobación informativa, que no hay forma, ¿no? No se sostiene. Pero miren, hay una doble moral clarísima de parte de quien... ¿Y por qué cuando hablamos de la entrega del Mayo Zambada, nos remitimos irremediablemente a quienes han sido estas voces estentorias que auguran la detención de alguno de los líderes de la 4T porque están vinculados con el narcotráfico? Porque son ellos los que han propalado esta versión, pero son los mismos que callaron cuando García Luna, ya se sabía, tenía acuerdos, pactos, citas con grupos y cárteles en México. Por eso está en Estados Unidos, no por otra razón. Y sabían que esas reuniones que tenía Genaro García Luna, hay una documentada donde se encuentra con el Chapo en Acapulco, Guerrero, con el visto bueno del presidente Felipe Calderón. De eso no hablaron, callaron durante todo el tiempo. ¿Por qué? Porque cobraban en la Secretaría de Seguridad de Genaro García Luna. ¿Por qué eso no lo documentaron antes? Y ahora se prenden de cualquier especulación para ir construyendo una gran mentira que mucha gente está creyendo en estos momentos. Sin embargo, lo interesante es que este tipo de escenarios, el tiempo claramente desenmascara. Pero cuando, es decir, ¿cuál es la estrategia? La estrategia es que dejas manchado todo un camino, pues. ¿Para qué? Para que en algún momento se puedan resbalar, para que en algún momento pueda jalar todo lo que pareciera que dejaron de mentir. Es decir, y esa es la parte más compleja, ¿no? Y cuando quieren irse contra un personaje que ha estado 30 años con la lupa, con las presiones de todo tipo con la inteligencia de García Luna y de todas las inteligencias del CISEN contra Andrés Manuel López Obrador, y no le han encontrado nada, pues es difícil pensar que ahora con esto que está pasando vaya a ser él un responsable o vaya a estar implicado. El propio presidente lo dijo, ¿no? El propio presidente dice, a ver, transparenten todo, den a conocer, investiguen, y si hay políticos y si hay gente inmiscuida, denla a conocer. Él lo comentó, me parece que el pasado jueves o viernes. Lo ha hecho en varias mañaneras. Lo ha hecho en varias mañaneras. Fíjese que yo creo que la detención sí fue una estrategia del Partido Demócrata hasta para callarle la boca a Donald Trump. ¿Por qué? Porque Donald Trump justamente ha sido esa una de las banderas que ha enarbolado para desprestigiar a México, para desprestigiar a los gobiernos demócratas de Estados Unidos. Y entonces, en esa detención, como haya sido, si fue un secuestro por parte de Joaquín Guzmán López, si fue un 4 que le pusieron, está bien, o sea, no importa cómo fue. El caso es que se logra y a ellos les beneficia muchísimo, a Biden y a Kamala Harris, ese hecho ante Donald Trump, que además, como decía Pepe, se pone nervioso y empieza a desbarrar un poco en sus declaraciones, a hablar mal de los migrantes, a hablar mal de los negros. Ahora habla mal de Kamala. Los negros, claro. Sí. Entonces, digo, realmente, y él lo dijo, yo no la voy a respetar, a mí no me interesa que sea mujer ni que sea nada. O sea, nos vamos a tratar como iguales, lo dice. A mí lo único que me queda a duda y que el gobierno mexicano, después de una semana de la detención del Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López, no supiera qué estuviera pasando. Incluso todavía... no puede ser. Incluso me parece que ni siquiera después de una semana, después de 3 semanas que pasó esto, o no sé cuántos, sí. siguen sin saber lo que pasó. Así es. Incluso, pero también a mí me parece que eso también se liga con lo de Venezuela, que vamos a tratar en algún momento. Es decir, siguen sin mandar lo que ya pidió públicamente y seguramente por los canales oficiales el gobierno de México, la documentación, ¿no?, oficial de qué es lo que pasó. Así es. Que si ingresaron o no ingresaron, la DEA, que si hay o no elementos. Pero estos dos personajes se entregan en El Paso, Texas, no se entregaron en México. Sí, pero lo que hay las suspicacias es
de que sí fue planeado y que entrar. Sí. Es más, el presidente dijo, entonces nosotros, si estamos persiguiendo a un delincuente y este está en Estados Unidos, también lo podríamos hacer. Lo comenta el pasado viernes y dice, pero no lo haríamos. Es decir, como señalando que lo hicieron mientras son peras son manzanas, no, México queda bien y los que quedan más es en Estados Unidos, en caso de que fuese como dices, Pepe. Sí, y la otra cosa que también genera muchas suspicacias es el abogado del Mayo. No sé si ustedes lo han dado seguimiento, seguramente sí. Pérez, ¿no? Sí, cómo se contradice, ¿no? Primero dice una cosa el secuestro. Y después dice que no es cierto, ¿no? Que fue una entrega. Que fue una entrega, pero también en eso que dice el abogado. Engaño. Sí, pero eso que dice el abogado habla que ya tenía negociaciones no de 3 años, sino de 5 años. Sí. Entonces, sí, estamos hablando, lo que también decía hace un rato Fer, pues de que es un personaje que ya estaba precisamente en esta cúspide cayendo, ¿no? Entonces ya difícilmente un personaje con esas características, en su mejor momento de apogeo, pues difícilmente va a negociar una entrega. En todo caso, el debate tendría que ser quién hereda el imperio del Mayo Zambada, del cártel, porque está probado que cuando le pegas a la cabeza, lo que ocurre es hay una disputa terrible por el control. Y exactamente. El monstruo de los exactamente, de las 1000 cabezas. Se empiezan a convertir en distintos grupos delictivos y entonces empieza a haber mucho mayor derramamiento de sangre. Eso tendríamos que estar discutiendo. Aunque el presidente López Obrador dijo, a ver, después de esta entrega, secuestro, captura, no ha habido violencia. Él lo remarcó. Pero está complejo. No ha habido violencia. Sí, pero en el caso del narcotráfico, por supuesto, le pasa lo que a Medusa, le cortas uno y le salen 20. Es correcto, ¿no? sí. Pero, es correcto. pero lo complejo que está es, pues entonces si no ha habido, porque eso es natural, es decir, no puedes tú controlar al crimen organizado. O sea, el crimen organizado precisamente rompe los esquemas institucionales. Si no, no fuera crimen organizado, sí. Fuera sería institucionalizado. Un corporativo. ¿Sí? Entonces, aquí lo interesante de todo este tema, o la discusión también está en que pareciera que fue completamente planeado. Es decir, desde antes se dio la sucesión en el crimen organizado, en estas élites del crimen organizado, y por eso ya no tenía sentido el liderazgo del Mayo Zambada. A mí me parece que ya no tenía liderazgo el Mayo Zambada. Tú ves la foto del señor, y creo que hasta tiene un problema de, no sé si de clavícula, de algún problema físico. Lo ves y dices, este señor no puede ser ya completamente claro, en un deterioro tremendo. No creo ni siquiera que solo sea físico, sino posiblemente hasta mental. Hay una foto que yo digo, este señor no puede estar al frente. Con la mirada extraviada, en un cártel tan poderoso. Debilitado. Recuérdame la edad, 75. 76 años. 76, una edad. Pero con un tren de vida que no te garantiza que tenga una buena vejez. No, claro. Lo que comentábamos la semana pasada, este problema que tiene nariz que se le achacaba precisamente al consumo de cocaína, ¿no? Sí. Entonces, claro que está haciendo, no es en estos momentos, yo creo que no es el pez gordo, no en México, pero sí en Estados Unidos era un golpe mediático. Un símbolo, era un símbolo. Un símbolo. Cuando se libera, ellos dicen, nosotros queremos al Mayo Zambada, hace 5 años. Tiene 2 problemas Donald Trump. Primero es que ya no tiene un rival débil como Biden, tiene una mujer con poder, con un fenotipo que es atractivo para las clases medias, y el otro es que, en efecto, le quitaron la bandera en contra del narcotráfico. Certero. No tiene manera, no tiene manera. Así es. Bueno, ¿qué les parece si vamos al segundo tema? Porque si no, Venga. ¿qué es? Dices tú, yo me preparé. Ya me preparé. Ya entrené. Bueno, tengo una visión sobre el tema, ¿no? Los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos, ¿cómo ha sido la participación de México? Pocas medallas. Y también este escándalo que tiene que ver con los temas de diversidad sexual o temas de género. Ahorita lo vamos a analizar. Bien, Preparada la tarea, dice Álvaro. Uno de los temas interesantes que yo desde el punto de vista informativo, más que del deportivo, que yo en ese terreno no me meto mucho, no disfruto mucho ver los deportes. Cuando tenía las posibilidades físicas completas, me gustaba más hacer el deporte que verlo, pero los mejores atletas y los mejores resultados de los Juegos Olímpicos históricamente los han dado atletas que son militares.
o muchos de ellos, sobre todo sobresalientes, ¿no? Tal vez el caso de Joaquín Capilla, que fue extraordinario, es el medallista que obtuvo más en la historia, o que ha obtenido más en la historia, 4 medallas, oro, bronce, por ahí, 2 platas, creo que por ahí está su medallero personal. ¿Pero qué disciplina era? Clavados, Clavadista. 1948. Clavadista. Él no era en realidad militar. ¿Se acuerdan del sargento Pedraza? Sí, claro. En 1968, en marcha. caminata. Rosario, María del Rosario, taekwondoína, que fue también muy exitosa y también pertenece al ejército. A las Fuerzas Y Armadas. en las últimas Olimpiadas de Tokio, anteriores a París, también hay mucha gente del ejército. Sí, ahora mismo, quienes la semana pasada ganaron los enclavados la plata, Osmar, se llama Osmar Olmedo. Olmedo, él es militar. Y Juan Celaya. Juan Manuel Celaya no lo Celaya, es, pero sí. fíjate que todo me surge porque hay cosas que pasamos un poco inadvertidas. En París, el año pasado, si no me equivoco, cuando las de nado sincronizado, que además tuvieron una controversia muy fuerte con la titular de la CONADE por el tema de los recursos, se pusieron a vender, yo creo de manera muy, muy digna, trajes de baño, y que les respondió horrible a Ana Gabriela Guevara. Que Ana Gabriela le dijo, pueden vender topper, ¿no? Que fue Pueden vender grosera, muy grosera. Y me tiene sin cuidado. Bueno, ellas, en un video que está por ahí extraviado, pero que lo pueden encontrar en algún momento en las redes sociales, cuando ellas reciben la medalla, se levanta la bandera mexicana y se iza la bandera mexicana, y está el himno nacional. Ellas saludan, hacen el saludo a la bandera, el saludo militar. No hacen el saludo de civil, sino hacen el militar. Y efectivamente, de las 10 integrantes en ese momento del equipo de natación de esa especialidad, porque hay categorías y demás. Sí. Ahí es nado sincronizado. De las 10, 6 son militares. Y ahí hay que traer a la memoria una frase que resulta incluso hasta con un muy buen humor ácido y certero del presidente Andrés Manuel López Obrador, que en una conferencia de prensa, cuando está este momento de la controversia, el año pasado, que fue el Mundial en París, y que algún reportero, de estos reporteros que hacen preguntas, pero que son más bien como reclamaciones, y le dice Andrés Manuel... Los reporteros de la mañanera. Sí, y le dice Andrés Manuel, bueno, es que en realidad sí tuvieron el apoyo, y para empezar, se puede cuestionar o no. No es el punto del debate, porque los vi así como que, bueno, no es el punto del debate. Y él decía, pues es que 6 de las integrantes son militares, reciben su sueldo, sus apoyos, y están dedicadas al deporte, ¿no? Tratando de cubrir un poco a Ana Gabriela. Ana Gabriela Guevara. Y dice una frase muy interesante, ahora nos van a acusar de militarizar el deporte. O sea, bajó bien el balón. Bajó bien el balón. Y viene la reflexión de que efectivamente de las Fuerzas Armadas han salido muchos de los atletas exitosos para los Juegos Olímpicos. Porque desde estas instituciones, la Marina, el ejército, no sé si también la Fuerza Aérea y sus distintas... Pero seguramente sí. Seguramente, pues... están cubiertas sus requerimientos salariales en mayor o en menor medida y justificada o justificadamente, pero reciben un ingreso fijo, quincenal, mensual, y se pueden dedicar a sus deportes. Pero también tiene mucho que ver con la disciplina, Álvaro. No, sí. La también disciplina es una variable importantísima. En las instituciones marciales, lo primerito es la disciplina. Claro. La disciplina es lo más importante. Por eso tienen ese éxito también, Sí, independientemente de lo que comentas. Porque yo me acuerdo, por ejemplo, de Anabel Guerrero, creo que era, una ciclista que le tenía que poner monedas a las llantas para que alcanzara el peso, porque no le pudieron dar una bicicleta, y ganó plata en ciclismo. Es decir, yo sí critico fuertemente a Ana Gabriela Guevara, porque ella fue deportista, ella sabía qué necesidades... Ella misma padeció las carencias, claro, qué necesidades como deportista amateur. Que ella tuvo patrocinadores, ¿no? Sí, entonces, ¿por qué se ha negado? Porque está comprobado, hay documentos en que efectivamente ella no les ha dado lo que le corresponde, no solamente a las chicas de nado sincronizado,
a otros. Y podemos también hablar de los marchistas, que algunos de ellos, hay uno que dice que tiene que estar vendiendo tortas y vende cosas en la calle, ¿no? Yo no compraría tanto la versión de que no les ha otorgado el apoyo. Ajá. Creo que en todo caso sacudieron un conjunto de mafias que operaban desde las federaciones. Justo ejemplo. ahí quiero entrar. El básquetbol era uno de los más En todo señalados. caso, en lo que sí creo y hay que señalar es la falta de tacto y de educación de Ana Gabriela Guevara. Sí ha sido muy grosera, muy grosera. Sí. Pero bueno, así era también cuando era deportista y defendía sus puntos de vista y se le ponía al tú por tú y al brinco. Pero como deportista, ya de suyo, como medallista y tal, ya es una voz importante. Cuando eres la responsable del deporte en México, alcanza todavía una influencia mucho mayor que como deportista misma. Entonces sí creo que le faltó tacto, le faltó educación, le faltó empatía. Porque a lo mejor estas muchachas de nado sincronizado, pues son deportistas que llegaron a donde están por el esfuerzo propio. A lo mejor la federación sí tiene la culpa de haber manipulado o mal usado los recursos que le llegaba del gobierno federal. Pero las niñas, ¿qué culpa tienen? ¿No? Ese es el tema. A mí me parece que es interesante cómo se está abriendo la discusión. Este tema del deporte en México, sí, es un tema multifactorial. ¿Sí? Es decir, entender el deporte mexicano es entender la sociedad mexicana, la corrupción, la impunidad, ¿sí? Y justamente ahí es cuando nos damos cuenta de la realidad del deporte mexicano, como bien dices, Leti. Pero si no vemos cómo está organizado o cómo puedes llegar a las Olimpiadas, si no podemos entender cómo es el proceso para que un deportista mexicano llegue y gane una medalla, difícilmente podemos entender cuál es la problemática. Y es decir, hay un monopolio y el monopolio lo tienen las federaciones. Sí, claro. Y las federaciones deciden quiénes son los que van a ir o no van a ir, aun cuando tenga más méritos otro. En muchos de los casos, pues hay varios que se van de vacaciones, ¿no? Sí. Y ha sido famosísimo muchos de los casos, se ha documentado muchos de los casos que no hay. Pepe, y una de las cosas que más señaladamente han dicho los deportistas es que no se atreven a decirlo porque entonces te congelan de por vida. Te vetan. Conozco el caso personal de un boxeador que ya tenía comprometida una pelea en Inglaterra porque estaba ya en la quinta posición de ascenso para poder enfrentar al Canelo. Este muchacho da clases aquí en Puebla. Lo vetaron de por vida, le quitaron permisos, las certificaciones, todo por hablar. Entonces imagínate lo que se exponen. Sí, claro. Y así como funcionan estas federaciones, en el box es una cosa terrible, el tema de la corrupción. Pero no es muy distinto de lo que pasa en las federaciones. Incluso, si lo vemos incluso con lo que representa la FIFA, lo que representa el fútbol. O sea, la FIFA está por encima de cualquier constitución de cualquier país. Exacto, por eso aquí el tema, ¿dónde está el cascabel? ¿A quién le vamos a poner el cascabel? ¿Dónde vamos a resolver el problema? ¿Cómo se va a poder resolver el problema? Si ¿quién le pone el cascabel a las federaciones? Se lo medio quiso poner Ana Gabriela Guevara y le fue como en feria. Porque la realidad es lo que hizo Ana Gabriela y le compró el discurso a Andrés Manuel y por eso no la movió. Aún con todos los escándalos, que era más benéfico moverla que dejarla. Pero, sin embargo, el presidente le compró el discurso. Es decir, pareciera que sí estaba queriendo extirpar ese cáncer, pero no lo extirpó. Y sigue ahí, y sigue latente. Por eso los resultados son lo que se espera. Y el otro tema importante, para poder realmente recuperar un deporte de alto rendimiento, pues no es de un sexenio a otro sexenio. No, es una carrera de años. Sí, son años, pero una apuesta que debería de empezar ya, ¿no? A mí me parece que no ha empezado. Y Pepe, yo añadiría otro ingrediente. En esta crítica, alguna legítima en contra de la política del deporte en México, también tiene que ver con el clasismo y el conservadurismo. Tenemos en México una clase política conservadora, ignorante y aparte de todo, profundamente intolerante. Entonces, se nutre también de esta crítica que, insisto, hay un segmento
que está informado y que sí hace señalamientos consistentes en contra de esta señora Ana Gabriela Guevara. Sí. Entonces, Oye, pero es permite real. alimentar la narrativa en contra de un gobierno que no le simpatiza porque es de una tendencia de izquierda. Ahora, ahorita mencionaste algo, intolerante. El tema de lo que sucede, y tú sabes mucho de este tema del box, lo que sucedió en estas dos peleadoras, ajá, en donde la argelina y la italiana. La italiana se retira a los 46 segundos, sí. Y además me parece que le rompen el tabique. ¿Qué opinión tienes acerca de eso? ¿Cómo se da la competencia? Porque ha habido mucho y podemos hablar de temas muy de cisgénero, de transgénero, pero tú, ¿cómo lo ves? Y ahorita platicamos, lo desglosamos, ¿no? Me generó sentimientos encontrados, primero porque una persona que sube a un cuadrilátero, en esencia misma, un boxeador, sí, yo hago box, Por eso decía, pero en esencia misma, una persona que practica box, y más como estas muchachas, no está en tu radar darte por vencido. No está. En esencia misma es un guerrero. Esta muchacha que decide no pelear, no me gustó. Ángela. Creo que tuvo que haber dado la vida arriba del cuadrilátero. Si no lo va a hacer, que se dedique a otra cosa. Qué fuerte esto de dar la vida, finalmente. Pero es en serio, Álvaro. A eso te subes, a competir, particularmente en el box. Yo creo que la todos los gente deportes, que hace box, ¿no? cualquier deporte, pero sí. particularmente un deporte de contacto. Si no vas a aguantar lo que vas a recibir en un deporte de contacto, cualquiera que sea, no lo hagas. Cuando no es en igualdad de circunstancias. A eso voy. Por eso dije, tengo sentimientos encontrados. La verdad es que a mí el discurso del cambio de género, la reasignación de género, me ha tomado por sorpresa. He tenido que leer, porque hay muchos términos que yo no conozco y no sé qué significan. Cuando hablaron de cisgénero, no sabía yo qué era y tuve que leer. Entiendo que esta persona, sí, la peleadora de Argelia, tiene en su ADN testosterona que tienen los hombres. Así es. Pero tiene genitales de mujer. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? ¿Que es una raza humana superior al de la mujer que se iguala al hombre? ¿Cómo le impides competir en su condición? Porque tiene genitales de mujer. Pero ha habido muchos casos. Asein Manja, me parece que fue la que causó mucho, es una atleta sudafricana que compitió en 800 metros. Es decir, cuando se trata de hablar del deporte, de hablar de Juegos Olímpicos, me parece que esa filosofía, esa visión con la que se deben de manejar los Olímpicos, tendría que contemplar ya una serie de cosas, sobre todo porque estamos viviendo situaciones muy especiales con el tema de la genética, con el tema de la diversidad sexual. Tendría que haber ya competencias que involucraran a personas que se caracterizan por este tipo de preferencias o de reasignación de género. Los paralímpicos, sí, a lo mejor claro, hacer unos Juegos Olímpicos de la diversidad sexual, porque sí me parece que no hay igualdad de oportunidades, igualdad de circunstancias. De hecho, hay atletas, hombres y mujeres, que toman testosterona, sí, porque buscan ganar masa muscular, rapidez, resistencia. Así es. Entonces vendría siendo algo similar a un dopaje. Es sí, decir, estás utilizando algo diferente. ¿Qué pasa si enfrentamos a un hombre contra otro hombre en las mismas características de edad, de peso, de estatura? Imaginemos dos hombres de 80 kilos, de 20 años, ambos y con la misma estatura. Tú los enfrentas y bueno, creo que ahí hay igualdad de circunstancias. ¿Qué sucede si uno de ellos ha sido boxeador o taekwondoín y lo enfrentas y tengas las mismas características? Evidentemente el que va a ganar es el taekwondoín, porque ya las circunstancias no son las mismas. Si tú pones a una mujer y a un hombre de 20 años, de 1,60 de estatura, con 50 kilos
de peso y los pones a boxear sin tener conocimiento del boxeo, el hombre tiene una ventaja por esa fuerza física que por por naturaleza se da. Entonces, yo considero aquí que el tema, más allá de hablar de cisgénero, más allá de hablar de transgénero, yo creo que hay que hablar de igualdad, y aquí lo tiene que hacer el Comité Olímpico Internacional. Es correcto, ¿no? sí, claro. Eso es lo que tiene que trabajar. Es lo que tendríamos que poner en la el mesa, escrutinio. ¿no? Sí. Y entonces hacer otros Juegos Olímpicos para diversidad sexual. Pero sin embargo, Leti, sí, tienes toda la razón. Yo creo que tú pones el dedo en la llaga, pero no puede ser a priori, debe ser a posteriori. Es que ya se ha hecho. No, el tema es que si existiera una reglamentación, no puede haber llegado esta persona a competir. Es que la discusión es quién le permitió llegar. Exacto, ese es el tema. ¿Qué criterio utilizaron para que pudiese pelear? Porque esta misma peleadora antes le pegó una zarandeada a una boxeadora mexicana que le dejó la cara deshecha. Así es. A eso voy. La peleadora mexicana se la rifó. Sí. Sabía que iba a perder y no se bajó. Y bueno, tienen el antecedente de a quién van a enfrentar y toda la polémica que no es nueva. Pero en Olímpicos sí sabes que va a participar, pero no sabes contra quién vas a pelear, porque se van eliminando de round robin. Pero yo creo que sí es muy importante que este caso en particular nos lleve a la reflexión sobre la autoadscripción, autoasignación de géneros, porque así como hay los paraolímpicos, creo que lo acabas de plantear muy bien. Claro que ya es más complicado el tema de unos olímpicos para la diversidad. Pero si ya hay tantos movimientos, si ya hay tantos días, si hay tantas marchas, podría ser. A ver, hay un tema. Mira, nada más déjame comentar algo que decía Pepe. Sí hay pruebas hace 50 años, cuando había esa diferencia de que ven que era una mujer pero que tenía mucha fuerza, sí pudo haber sido por el tema de desarrollo hormonal. Sí se da, con más frecuencia de lo que lo imaginamos. Entonces, el Comité Olímpico Internacional se llaman nanomoles. Debe de haber, ser una cosa que ni podemos... ¿Cómo se llama? Nanomoles. Nanomoles. Debe de haber 5 nanomoles por litro para saber si una mujer o un hombre o un atleta tiene la suficiente testosterona como para no participar. Es decir, sí hay todas estas pruebas. Por el caso que les comentaba de esta corredora, Semenya, sudafricana, y nunca le pudieron comprobar que tuviera más testosterona. Y entonces por eso decían, yo tengo que participar como mujer, porque además era mujer. Pero sí había también un desequilibrio, como sucede en muchos casos. Tenía ventaja. Natural. Tenía ventaja por la testosterona. Pero te digo una cosa, Leti. Estás planteando en un caso de una velocista. En el caso de una boxeadora es diferente. Fuerza. Porque lo que vas a hacer es a combatir a otra persona. La vida, claro. Exactamente. Claro. Hasta poner en riesgo, pues, la vida. La vida de la, pues nada, no pasa de nada. Ahora, pero regreso otra vez, a mí me parece que es interesante. Yo creo que sí vale la pena ponerlos en igualdad de condiciones, pero también en un esquema de cero exclusión. Claro. Si se cumplen esos parámetros y si esta boxeadora cumple esos parámetros, pues debería de estar y debería de continuar. Pero aquí otra vez regresamos al tema de origen. ¿Por qué llegó a donde llegó? ¿Sí? ¿Por qué tuvo una pelea? ¿Por qué tuvo una segunda pelea? ¿Y por qué hasta la segunda pelea se genera la polémica? Se genera la polémica porque la italiana se baja. Sí, claro, a por la reacción de la otra. Pero entonces, yo me voy. Ahora, aquí el tema es, no podemos caer en un tema de exclusión. Debemos de caer en un tema de regulación. De regulación. En todo caso. Aquí claro, las instituciones están hechas, pues sin lugar a duda, para adaptarse a su sociedad. Aquí el asunto es, ¿quién le permitió llegar a estas competencias a una mujer que tenía superioridad física, masa muscular similar a la de un hombre? ¿Quién se lo permitió? Es decir, no se está descalificando a la competidora porque se asuma mujer siendo hombre. En un caso hipotético. Ese es un primero. Lo que está en discusión es que le permitieron llegar a una competencia en la que claramente iba a vencer.
Sí, porque ahora la discusión también está hasta en el propio uso del lenguaje. Ella se asume mujer. Bueno, yo me puedo asumir lo que quiera y no por eso lo soy. Sí, yo creo que ahí no debe ir no puede ir el debate ahí. No, digo, sí, porque del debate está. La dejaron participar por eso, no. Porque cuestionar eso es alimentar el discurso de odio y no se trata de eso. Ver, y además hay otra taiwanesa, Lin Yu Tinga. Sí, es cierto. Es otra, igual boxeadora, que tiene más o menos las mismas características que Imanes, ¿no? La argelina. O sea, son dos casos, no es un solo caso. Pasa también que se trata de un deporte de contacto. Es lo que yo digo. Debe haber parámetros de evaluación distintos. Claro. Y también, sí lo quiero dejar en la mesa, seguramente nos va a encontrar el tema en muchas más emisiones. Hay mucha presión por ser, y lo voy a entrecomillar, políticamente correcto, institucionalmente correcto, con el tema de autoadscripción, de inclusión de género. Gracias, Leti, tú sí sabes el glosario específico. Hay una grave presión en las instituciones y en las personas. Porque si no respetas este tema de... Inclusión caes en la discriminación. Y ha entrado incluso la CONAPRED, Sí, la CONAPRED. Que de pronto se queda, Sí, se les va el internet o algo así. Sí. ¿Hasta dónde? Y aquí es una reflexión que yo he hecho en la intimidad y a veces con colegas periodistas. ¿Hasta dónde somos nosotros... Las generaciones que nacimos en muchas décadas atrás, que estamos todavía en un ejercicio profesional, social, familiar, cotidiano, de vida, porque ya todo está en esta esfera, ¿no? Es todos los aspectos. ¿Qué tanto somos nosotros los que debemos ser siempre condenados? Porque porque el estereotipo nos cambió y no nos dimos cuenta. Pero también... Esa es la realidad de las cosas. Porque algo de lo que se está discutiendo en este tema de los juegos es que por qué siempre las que se han visto afectadas son las mujeres. Eso dicen. A mí coincido con a mí me parece discurso, que ¿no? este es un tema que hay que discutir, pero hay otro que me parece que es todavía más grave, con estos estereotipos que caen justamente en el tema del machismo, del patriarcado y de toda esta gran discusión que hemos tenido también en otros programas y que valía la pena que luego lo analizáramos. Claro. El tema del voleibol playero y lo que representa, las reglas que representan cómo debe de participar una mujer. ¿Cuáles son los estándares que deben de permitir para que pueda participar una mujer? Para no cosificar a la mujer. Sí, entonces eso vas del otro lado. Sí. Y por otro lado también está las mujeres árabes, ¿no? Que cómo participan, ¿no? Y que se les permite, entrecomillado, dijera Álvaro. Sí, muy específico, subrayado. Entonces, eso es un tema complejo, ¿no? Y que vale, porque ahí estamos cayendo justamente en una dimensión que se debería discutir como esta que estamos ahorita analizando. Claro. Y bueno, finalmente, ¿querías agregar algo, Álvaro? Ese tema hay una presión muy fuerte. Mira, hay casos, por ejemplo, el de Serena Williams. A Serena Williams se le hacían exámenes constantemente para es una mujer muy fuerte. Es una mujer muy fuerte. Ella fue la que en algún momento dijo, yo sí juego contra los hombres. ¿Por qué? Porque ella sabía de eso. Claro. Y entonces decían que su papá, para que resaltara, para que creciera más que lo que creció su hermana mayor, Venus, le estaba dando testosterona. Y entonces cuando surge ese rumor, la traían ahí entre ojos y con mucha frecuencia le hacían análisis a Serena Williams. Realmente creo que era su genética. Sí, su genética. No, era su genética. Es una mujer muy fuerte. Muy fuerte. Bueno, y además yo creo que muy guapa. La vimos también ahí llevando con Rafael Nadal y con Nadia Comaneci, me parece, y con Creo que ahora a él no le fue nada bien a Nadal. De rojo, ¿no? No, que por cierto. Pero bueno, pero sí creo que tiene que tomarse muy seriamente, sin dejarse influenciar por esto que tú dices, por lo políticamente correcto, porque sentimos que la inclusión es parte actual de la vida moderna. Sí, yo también coincido en que no debe de haber discriminación, pero debemos, sobre todo en el deporte, y cuando hablamos de deporte de contacto,
ser muy cuidadosos, muy cuidadosas en el manejo de la igualdad. Sí, de coincido circunstancias, completamente. Pero bueno, ¿no? fíjate que ha opacado, porque los Juegos Olímpicos se han desarrollado en muy buenas condiciones. Ha sido buenos Juegos Olímpicos y ha sido opacados por dos cosas. Primero, por la ceremonia inaugural, que incluyeron esta persona de la comunidad LGBT, que ahora sufre amenazas y no sé qué. Acoso, amenazas de muerte, etcétera, etcétera. Y el tema de las boxeadoras. Así es. Bueno, y el tema de la que no fue, lo que no fue la que se polemizó con la última cena, que no era la última cena. Sí, a eso me refiero. A eso me refiero. A eso me refiero. Pero bueno, insisto, por eso tenemos una clase política y opinativa de derecha que además de todo es ignorante. Sí, exacto. Y que son fachos, son casi fachos. Bueno, a mí me parece que, la verdad que me parece que han sido o están siendo los mejores Juegos Olímpicos. Sí, son con toda la plenitud. Híjole, es un gran espectáculo, desde la lógica liberal. Y yo diría una cosa, progresista. Para quienes han practicado deporte alguna vez amateur, el hecho de llegar a una Olimpiada ya es un triunfo en sí mismo. Por supuesto. Por eso cuando dicen, es que México ha sido mediocre en su... No, a ver, llegaron a Juegos Olímpicos, se están midiendo a los mejores del mundo en su disciplina. Llegar a una Olimpiada, de verdad significa un esfuerzo. Es un sueño. Se dejan muchas cosas en el camino. El simple hecho Familia, de llegar. corazón, lágrimas. No tenemos idea, porque opinamos desde nuestra ignorancia, el esfuerzo que todos esos, son 89, ¿no? Me parece, los participantes. Sí. Esos 89 muchachos que llegaron a la Olimpiada dieron la vida para poder estar en donde están. Y dan la vida para darle una medalla, porque además lo hacen como un orgullo, representando al país. Y somos bien fáciles de criticar y de señalar. ¿Y por qué tan pocas medallas? Bueno, pues porque también, y con esto creo que tendremos que cerrar, esa parte de igualdad de circunstancias, no tenemos igualdad de circunstancias en el deporte en México y en el desarrollo de los deportes. Pero ahí están compitiendo. Y ahí están compitiendo como los puede tener Alemania, como los puede tener China, como lo puede tener Corea, como lo puede tener Rusia. Y comenzando por el tema económico. ¿No? Así es. Y eso lo diré porque ya se está acabando el tiempo. Así es. A mí me parece mucho más respetable, hasta lo disfruto, el nacionalismo que surge a partir del orgullo, porque es un nacionalismo finalmente, de obtener medallas, no importa si sea de oro, plata o bronce. Me parece más genuino desde también el punto de vista que dice Fernando, de que es gente que deja ahí todo. Dejan la vida. Cuestiones familiares, personales, profesionales. Me parece mucho más genuino este nacionalismo desde el deporte en los Juegos Olímpicos y en el proceso de la Olimpiada y en el proceso de vida de estos atletas que el fútbol comercial. Bueno, es que yo tengo una opinión respecto al fútbol. Somos un país mediocre en fútbol, pero que genera millones de dólares. Muy mediocre. Punto. Muy mediocre. Pero la verdad es los millones de dólares que genera. Pero sí es. A mí me sorprende las dos grandes cadenas de deporte que transmiten México, como es el caso de Fox y de ESPN, que estando las Olimpiadas sigan hablando del fútbol. Sí, es terrible. Y siguen hablando del Vasco Aguirre como técnico mexicano y como el Mesías Salvador de la mediocridad que tenemos de selección. A eso me refiero. Aquí hay un nacionalismo genuino, incluso exaltado en los símbolos patrios. Aquí hay sudor, pues aquí sí hay sudor. Sangre, sudor y lágrimas. Nada más. Pude ver una entrevista que le hizo Faitelson, una reportera de la cadena en donde está, en TUDN me parece, a esta muchacha que ganó la plata en judo, de origen surafricano, una cosa así. No, africano su papá. Africano su papá y de mamá mexicana. Sí. Y le dice, conseguiste en Inglaterra que hubiera gente en el Ángel de la Independencia cantando el himno nacional. Ese es el interés genuino. Claro. ¿No? Nos dio esperanza esa mujer. Claro, y el nacionalismo genuino, porque incluso están involucrados los símbolos patrios. Si hay una representación nacional, que creo que no la tiene el fútbol. Por favor. Es terrible. La verdad es que ahí sí coincido por cuando completo. Empiezas a nacionalizar jugadores sí, claro. de otro país ¿qué para sentido hacerlos tiene, jugar. hombre? Pero es interesantísimo los comentarios que hay en torno a las Olimpiadas. De lo que sí estamos seguros es de que México va a ganar una medalla en fútbol, ¿verdad?
No, estamos burla, es burla, pues, de lo que... Ni siquiera llegó a los Juegos Olímpicos. Exacto, ¿no? Pero Todos están esperando que, ni en fútbol, que se hable de ni en fútbol básquetbol, cuando no hay presencia, ¿no? Pero eso también sería otro tema de análisis. No destacamos tanto en deportes de equipo como lo hacemos a De veces conjunto, a nivel. sí. En el caso del box, Exacto. por ejemplo. En México no sabemos jugar, ni ganar, ni competir a nivel equipo. Y eso tendría que ser una reflexión, yo creo, no solamente deportiva, antropológica, política, económica. Bueno, aquí va a salir lo del malinchismo y de las culturas, por llamar de alguna manera, que se enfrentaron ante sí para que para hacer esto una tierra firme para la conquista española, en fin, pero estará bueno. Nuestros vecinos. Bueno, creo que ya nos tenemos si que no lo quise decir. Yo creo que ya. No quise hablar de Tlaxcala. Oye, se olvídenlo. nos quedó fuera Venezuela, Venezuela. se nos quedó fuera, bueno, a mí me parece inédito que haya 4 autoridades en una noche mexicana, ¿no? Sí. El presidente municipal en funciones, el gobernador en funciones y los que los van a suceder Así la noche del es lo pero que va a te haber digo. tiempo para hablar de eso. Podemos, Sí. todavía tenemos. Esa Sí, va a ser todavía. una estampa Y se para nos- la historia, oye, ¿eh? Y se nos olvidó, no se nos olvidó. También no hablamos de los nuevos nombramientos, por ejemplo, de Arturo Saldívar, que creo que es lo que más llama la atención, en una coordinación de política y gobierno, como puede haber 3.500 o 80.000, ¿no? Pero que bueno, yo creo que lo están perfilando para otra cosa, ya platicaremos de eso. ¿Quién sabe? A veces el staff se vuelve más importante No, claro, por eso que lo que lo está Va a representa. tener una ¿no? cercanía Sí. permanente, cotidiana con Claudia Sheinbaum. Y que podría ser hasta fiscal, Sí. ¿no? Ese es otro tema que por ahí se baraja. Ese es otro tema. Y el otro, a ver si no se calienta tanto el escenario Venezuela. local, ¿no? El escenario local que claro. al final ya no lleguen los 4 ese día, Los Gatos Fantásticos. para que se junten. ¿Sí? Bueno, pues eso. Ya terminamos, les agradecemos el que nos hayan acompañado, esperamos, por supuesto, como siempre, sus comentarios, que para nosotros son fundamentales, y nos despedimos. Álvaro. Muchas gracias Fer, gracias Pepe, gracias Leti. Nos vemos la próxima semana. Pepe. Pues qué gusto nuevamente coincidir y nos vemos la próxima semana. Fer. Gracias, Leti, Álvaro, Pepe. Muchísimas gracias a todos ustedes. Recuerden que la próxima semana tenemos otra cita, así es que corra la voz, compártanos, escriban. Ya saben que todos los mensajes se responden, ¿verdad? Así es, por supuesto. El hate también tiene respuesta. Gracias a todas las personas que ya nos han escrito, que nos desean larga vida, por cierto, entonces muchas gracias. Y bueno, pues la próxima semana nos encontraremos aquí. Gracias a Magma Media, gracias a MGM Noticias por permitirnos este precioso espacio, ser parte de todo lo que les tratamos de compartir. Hasta la próxima semana.